Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, bienvenido. Aquí moderándote, me toca esta vez. ¿Cómo estás? Muy bien, Alessa, muchas gracias. Gracias. Aquí estamos muy bien. Excelente. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu ópera prima, de DN1, esta saga de ciencia ficción mexicana. Déjame para los que nos están viendo, para los lectores, presentarte un poquito. Héctor de la Cerda, se los presento, es egresado de la UDG en Economía, Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Tal vez se pregunten qué tiene que ver esto con ser escritor, pero yo les voy a decir que escritor se nace y uno tiene que estudiar para vivir. El Héctor ha trabajado durante más de 20 años en el ámbito editorial, más como en la cuestión logística que en la cuestión autoral, y ahora incursiona ya como autor con su propia obra, que es bastante ambiciosa, ¿verdad, Héctor? Es muy ambiciosa, es una serie de 10 libros de ciencia ficción apocalíptica. Eso es interesante, es apocalíptica, no posapocalíptica, que tiene como característica presentar al pueblo mexicano bajo esta óptica de la crisis desastrosa donde todo se viene abajo. Bien, Héctor, te cedo el micrófono para que nos cuentes un poquito acerca de DN1 y todo lo que engloba incursionar en la ciencia ficción, un género que no es tan popular en nuestro país como autores. Entonces, adelante. Muchas gracias, Alessa. Gracias a la alcaldía también, a la alcaldía de Magdalena Contreras, que nos ayuda, que nos dio la invitación a esta feria de lectura virtual, leyendo en comunidad. Y espero que sea de su agrado también justamente ese tema de la ciencia ficción alejada de nuestro acontecer diario, ¿no? Tuve una vez, en algún momento, una amarga experiencia cuando empecé a hacer una especie de difusión acerca de la historia, haciendo los primeros pininos. Se me ocurrió fácilmente aventar un spot en un grupo de ventas en Facebook aquí local de Guadalajara. Y y la respuesta fue, bueno, ahí entre varios comentarios, palabras antisonantes, ¿no? Decía que estaba perdiendo mi tiempo, que etcétera, etcétera, ¿no? Y dije, ¿cómo podemos valorar eso si ni siquiera lo han leído, ¿no? O sea, si ni siquiera se han metido. Pero me dio una pauta muy marcada, ¿no? De cómo era, cómo somos como pueblo, cómo somos en cuestión a este tipo de historias, cómo reaccionamos ante este tipo de historias. Me llamó la atención, siempre pensaba pues que cuando yo veía películas o animaciones o caricaturas o lo que sea, historias japonesas de ninjas, ¿no? Que brincan en los árboles como si fueran changos, y y yo veía que era una deformación de la leyenda urbana del ninja, ¿no? O sea, de lo que fue el ninjutsu en las épocas feudales de Japón y cómo se fue transformando, ¿no? Y en México, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando uno escucha leyendas? Pues las minimiza, las hace nada, no las aprovechamos y somos un país inmensamente rico en historias, en cultura, en imaginación, en creatividad, muy rico, pero tendemos a minimizar a otras historias. Para muestra un botón, a mí me encanta sentarme cuando paso por una ranchería de noche, que ves así la tiendita de, de, de la ranchería con los foquitos y los moscos dando vueltas, y ves a los viejitos en la parte de abajo sentando y contándote teorías de la conspiración y que por qué tal gobierno, tal candidato, tal esto, y haces conjeturas así bien extrañas, ¿no? Que tú dices, ay Dios, no. Pero en vez de criticarlos, dejarlos ser felices contándote y disfrutar esa idiosincrasia para poder empezar a detonar historias que nos lleven a otros parajes. El mexicano es muy diferente en contexto general. Somos, somos muy buenos consumidores de la ficción extranjera, pero muy críticos y muy severos con la ficción local. Nos encanta estar viendo Star Wars, nos encanta estar viendo otro tipo de ciencia ficción, pero la local es muy criticada, muy subajada y demasiado delimitada.
Para muestra un botón, la cultura del mexicano, en caso de una situación crítica, es muy diferente a cómo se ve en el resto del mundo. Esto lo vimos, por ejemplo, en los sismos de hace 2 o 3 años, cuando el mexicano se unía solidariamente para reconstruir el país, para sacar a los damnificados debajo de los escombros y todo esto. Tengo una carta, luego la voy a publicar en Facebook, de una mexicana que vivía en Alemania y cuando pasó esto y cómo ella vio desde fuera la reacción de los medios ante la situación en México, ¿no? Y el pueblo alemán, por ejemplo, en donde ella estaba, decía es que cómo se asombraba de la capacidad de reacción del mexicano ante esas crisis. En ese momento se olvidan los colores, los fútboles, se olvidan las fronteras religiosas, se olvida todo y reaccionamos. De esta manera, si nos pasa una situación tipo de Walking Dead o un apocalipsis de ese tipo, nosotros no vamos a darle un balazo a la mamá, ¿no? Es que está mal y nos va a retrasar, no, pues mátalo. No, es que aquí no es así, aquí no es tan sencillo. Aquí, si necesitas cargarla con vas y la metes en un costal y la trepas, o sea, no la dejas, no dejas al hermano, al marido, bueno, a lo mejor al marido tal vez, pero no los dejas de lado, no dejas a la gente, no se te olvida, vas, levantas, mueves, te sale fuerza de donde no la tienes, y creo que no nada más es mexicano, también gran parte de los latinos somos así, muy de esa manera. Cuando tú contrastas situaciones hollywoodescas contra la cultura mexicana, te das cuenta de muchas circunstancias. Para empezar, DN1 es una saga, si es de 10 libros, son 10 tomos, muy largo el tema, pero déjalo largo, es ficción entre verdades. A mí me gusta mucho la parte de investigar. Yo cuando empiezo a escribir un libro, tengo lo que más leo es Wikipedia prácticamente. Me gusta mucho, leo mucha novela, pero de lo que definitivamente leo mucho es Wikipedia. Tengo 20 páginas diarias diferentes de Wikipedia abierta porque una me llevó a otra, y tengo la serie de libros, de páginas y conceptos, y cuando veo uno que necesito abundar, me meto a la bibliografía, me meto a las raíces, y consulto. Soy muy frenético en eso. Me gusta, al estilo de Dan Brown, del Código Da Vinci, esconder verdades, esconder ficción entre verdades, de manera que, pues, caray, y esto pasa en México. En México nada menos está el Valle del Silencio, en Durango, ¿no? Tenemos la isla de Mezcala, en Jalisco, tenemos el Eje Cachichtli en el Estado de México, el Silbato de la Muerte y varias cositas que desconocíamos o que simplemente no le damos ese valor, ¿no? Retomando lo de los ninjas, ¿no? O sea, como que lo dejamos de lado por ser nuestro, por no entenderlo, por no estar occidentalizado. En ese sentido, la ficción mexicana, qué padre sería, yo pensaba, qué padre sería si pudiéramos tener una nave espacial mexicana. O sea, para empezar, el hecho de que tuvieras una nave espacial mexicana ya te choca, ¿no? Te imaginas, sí, que vas a poner charros allá de arriba, ¿no? O sea, así se ve, se oye como, no nos creemos capaces, pero curiosamente hay un dato, fíjate, hay una planta nuclear en México, de hecho no hay una, hay varias, y esto no es secreto de Estado, están en Aguas Verdes en Veracruz. Somos un país con tecnología nuclear donde es más viable que estalle una planta en Tokio, Japón, en Rusia, como ya pasó, en Estados Unidos, que aquí. Aquí creemos que somos habitantes del mundo, somos una mofa tecnológica y no lo somos. Es muy probable que, no digo que, hay ciertos laboratorios en el mundo que están muy acelerados con relación a la pandemia, por ejemplo, que estamos sufriendo del COVID-19, que están muy aventajados con el tema de las vacunas, pero México no es la excepción. México también está en la carrera de conseguir ciertas vacunas. Hay 2 propuestas de vacunas del COVID hacia el mundo, o sea, que van aventajando. Desafortunadamente una no pasó la prueba ya, pero sigue estando otra. Entonces, ¿cómo es que un país que supuestamente va a aventar charros en una nave, cuando no es viable esta idea, no nos cuadra? Sí puede ser, y sí es alguien que tiene una planta nuclear de las más seguras del mundo, y cómo es posible
que esté arrojando ese nivel de biotecnología en este momento. Entonces, algo está pasando en nosotros. No creemos en nosotros mismos. No nos damos esa oportunidad de abrir esas fronteras y apostarle por lo mexicano. Tenemos muchísimo de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar para hacer eso. Voy a retomar un poquito lo que mencionabas de lo del género de apocalíptica, porque sí, en efecto, el DN1, voy a explicar el nombre, Defensa Nacional 1, es una saga de apocalíptica. Es correcto. Ahí está el tomo 1, DN1, hambre. Hambre, sigue guerra, luego tenemos peste, tenemos muerte, luego sigue Requiem. Bueno, no los voy a mencionar todos, pero va en ese orden. Habla de un apocalipsis mexicano. Hay que hacer el paréntesis entre el apocalíptica y la postapocalíptica. La postapocalíptica habla de un mundo devastado, una situación donde ya pasó el culmen, el pico, y ya está todo destruido y se trata de sobrevivir. La mayoría de ellos ven factores sociales, o se trata de ese lapso de tiempo donde se acaba, donde ya se acabó, se arruinó la sociedad como la que conocemos. El género apocalíptico, en cambio, es muy diferente. Los apocalipsis, porque nosotros, el más común, el más famoso, el que está en la Biblia, el Apocalipsis de Juan, pero está el de Pedro, está el libro de Enoch, que también es un libro apocalíptico, etcétera, etcétera. Son varios géneros, y no solamente textos religiosos. La mayoría, ¿qué es lo que los define? Primero, son libros que hablan de profecías. DN1 tiene profecías. Dos, son libros que normalmente te plantean la situación más crítica. O sea, te plantean el Armagedón, claro, te plantean el fin de los tiempos, pero también te plantean, cuando está pasando, te plantean la solución al problema. Entonces, esa es la gran diferencia entre los géneros apocalípticos y el post-apocalíptico, en donde uno resuelve, mientras uno es prácticamente un enfoque social, el apocalíptico es un culmen general. Nada menos estas figuras de los 4 jinetes del apocalipsis que nosotros conocemos, y que es justamente los títulos de los primeros 4 libros de la saga, hablan de una serie de eventualidades. En este caso, por ejemplo, hambre, que fue el que mostraste tú, Alesa, es una perspectiva religiosa del apocalipsis. Luego está guerra, que es una perspectiva más humana, ruda, más tecnológica, más de esa manera, más citadina, más urbana. Luego tenemos peste, que es una perspectiva más biológica, más científica del mismo caos. Y por último, la emocional, que es muerte. Y luego vamos a tener un conjunto donde vamos a tener que los apocalipsis no solamente son emociones, no solamente es religión, no solamente es cotidianidad, sino un cúmulo de todas ellas. Y es cuando nosotros tenemos que juntar a esos 4 antijinetes a resolver este problema. Pues más o menos por ahí va la saga de DN1. Ok, entrando un poquito más a la cuestión, okay, creo que queda muy claro el enfoque de la saga. El enfoque de la saga es ¿qué haría México? ¿Qué harían los mexicanos? Y marcas mucho esta cuestión de que somos diferentes, que actuamos distinto. Yo sí realmente, como soy medio fan de Maquiavelo, me pregunto qué tan distinto actuaríamos, pero sí, hemos tenido 2 sismos que mencionaste que han sido horribles, catastróficos, y hemos visto cómo se olvidaron, al menos en el 2017 estábamos ya políticamente muy polarizados y aún así se rompieron barreras. En el 85 no tanto, pero no estábamos tan polarizados, pero en 2017 sí estábamos muy polarizados políticamente. Y aún así no importó, se fue. Entonces sí, estoy dispuesta a creer en tu visión del apocalipsis mexicano. Lo que me gustaría ahorita decir un poquito sobre estos 2 libros que acabas de publicar en octubre, que son los 2 primeros tomos de la saga, te lanzaste con los 2, y decías que hambre es una visión religiosa.
yo ya tuve la oportunidad de leer los dos, entonces voy un poco sobre eso. Los libros son muy distintos, son muy diferentes, su protagonista es muy, muy diferente. Mientras Manuel Torres es un tipo mal hablado, irascible, aunque yo no diría violento, pero sí irascible, visceral y muy, muy inteligente. A veces creemos que nosotros no podemos tener genios y Manuel Torres es un genio. Y por otro lado está Rojo, Rojo que es un sumamente religioso al borde de caer en el cucarachismo de templo. O sea, es tremendo. Te estás basando en personas que conoces. Me late que ya sé de dónde sale Manuel Torres, pero Rojo, háblanos un poquito de Rojo y de Manuel. Ok, sí. Manuel Torres, sí, efectivamente es irascible, es cotidiano, está harto de la rutina y la traduce en ira, en golpes de voz, en frustración exacerbada. Rojo, en el otro extremo, es alguien que fue muy atormentado. De hecho, les vamos a dejar al final un par de videos que son los trailer books de estos dos textos, de estos dos primeros textos, donde justamente narra un poquito de la historia de Rojo, pero eh, Rojo fue atormentado, era alguien que vivía con miedos, como muchas de estas personas que tú lo mencionas como cucarachas del templo, eh, que viven con miedos, puede ser no una mesa a los demonios, ¿no? También a la misma vida, el miedo a estar solos, ¿no? El miedo a que cuando se acabe la vida no tengas nada, etcétera. Miedo en general, llámese de un lado al otro, y no necesariamente terror, ¿no? No estoy hablando de los cartoons, todo de que ¡buh! ¡Ya! Y gritas, ¿no? Estoy hablando más del miedo que te motiva, de ese miedo que hablamos en tu plática, justamente, cuando te estamos platicando contigo. Ese miedo que te motiva, ese miedo que te empuja, que te saca. Eh, entonces, cuando tú empiezas a entender que hay una antagonía, o sea, el libro juega mucho con las antagonías, toda la saga juega con antagonías. La antagonía de Rojo, bueno, del miedo es la fe, así tal cual. Mientras tú das por hecho algo, o sea, das por hecho algo, eso es la fe, dar por hecho algo. O sea, yo decirte, Alesa, detrás de ti hay alguien, y tú no volteas a ver, sino más bien me dijeras, ¿y cómo se llama? ¿No? Entonces ya lo estás dando por hecho. Eso es dado por hecho. Esa es fe. No necesariamente tiene que ser algo religioso, pero curiosamente no dudas de mí. Al momento de no dudar de mí, no temes de mí. O sea, es mucho más complejo y mucho más sencillo no es tan sencillo como se ve hacia arriba. Entonces, partiendo de ese punto de vista de que la antagonía del miedo es la fe, él se aferra a esta idea. Es que mi respuesta está en la fe. Mi respuesta a todos mis miedos está en la fe y se aferra y se aferra y se aferra y se aferra. De ahí que obviamente empiezan a surgir los efectos de estar muy metido en las cuestiones de fe, pero la fe no te exonera de Apocalipsis. Al contrario, de hecho, en todos los apocalipsis en los religiosos, no religiosos, te dice que los de la fe van a ser parte de los que sufren más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a haber problemas, ¿no? Problemas que te acongojan, que te atoran, que te abruman y tú sigues aferrado a tu fe, o sea, empiezas a dudar. Entonces, ¿cómo es que dudas si yo estoy dándolo por hecho? Empiezan los conflictos de fe en esta situación. Mientras, por el otro lado, tienes un Manuel Torres que dice, no, ¿sabes qué? Yo no dudo, yo tengo que poner acción, hago, y donde no me salen me encabrono y empiezo a decir sandeces, ¿no? Pero son formas, son personalidades, son conductas muy diferentes que al rato, y curiosamente, interactúan entre ellos, ¿no? Pero sí son perspectivas muy diferentes. Eso es lo que se trató de plantear, por ejemplo, en Hambre, una situación muy citadina, pero con esa finalidad, y con Rojo, con el fraile Rojo, que curiosamente se apellidaba mi abuelo, se llamaba Eliseo Rojo, va por ahí. Eso pasó, de ahí venían, justamente. Hay una curiosidad, a mí me hizo sonreír de verdad. Eh,
tengo que comentar que mi favorito de estos dos es Guerra. Realmente, a pesar de que yo soy una persona sumamente religiosa, Rojo me impacienta por momentos. En cambio, me identifico mucho con Manuel. Esta cuestión de hacer, de moverse, de hacer cosas. Pero hubo una cuestión, se los digo si se animan a leer el libro, empiezas a ver crossovers entre los distintos tomos, por supuesto. Pero resulta que yo estaba leyendo Guerra, hay un momento donde Rojo y Manuel se cruzan y ya pasó. A la hora que estoy leyendo Hambre, porque yo empecé a leer primero Guerra y luego Hambre, porque tú me dijiste que era indistinto el inicio. Cuando sucede el encuentro de Rojo y Manuel desde la perspectiva de Rojo, yo grité como niña, toda emocionada, porque el crossover. Entonces, estos libros tienen esta curiosidad, esta cuestión interesante de ser independientes y al mismo tiempo estar cruzadas. ¿Qué tan difícil fue hacer eso? Mm, fíjate que no, o sea, de hecho es que es muy, se me hizo muy normal. De hecho, si tú lo volteas a ver, son personajes que ya más adelante en la historia tienen orígenes bien diferentes, pero en la situación, en las circunstancias fueron llevándolas, acercándose hasta que coincidieron justamente en el punto. Realmente no digo que no sea, que sea fácil, porque fácil no es, pero sí hay que tener un muy buen orden bueno, al menos un intento de cronologías para poder llevar a ese buen término. La saga es muy, así, ese es uno de los recursos, pero a los que yo le aposté. Toda la saga está llena de recursos extremos de ese tipo. Vamos a encontrar, más adelante vamos a encontrar por ejemplo, en Peste vamos a encontrar ciencia ficción súper, súper densa, pero para el que le gusta la ciencia ficción y que le gusta que no subestimen su inteligencia, lo vamos a encontrar. En Muerte vamos a encontrar inclusive canciones, vamos a encontrar canciones, y ya estamos trabajando en ellas, vamos a encontrar cuentos, o sea, arte, vamos a encontrar mucha la parte del tema de emociones, y luego de repente vamos a encontrar en ciertos momentos hasta unas cruzadas tipo Indiana Jones de búsqueda de tesoro y así, casi, pero sobre todo en el México prehispánico, pero actual, pero donde te metes no es que viajen en el tiempo, sino es que se tienen que meter a investigar como antropólogos y buscar, o sea, vas a encontrar una serie de elementos que, bueno, yo hasta el momento no había encontrado, se me hacen muy atópicos, no muy comunes, y que espero que sean del agrado de todos. Sí, sí hay un montón de sorpresas en la saga, y que justamente van a ser para retar al mexicano, a los demás connacionales que nos cuestionan o que nos discriminan y que digan, no, señor, tenemos parque para ese segmento. Ok, aquí una pregunta difícil. Las sagas suelen ser largas. Yo conozco muy pocas sagas de tantos libros. Los libros son cortitos, o sea, no son muy extensos. O sea, no estamos hablando de un Juego de Tronos. Son muy leíbles, muy fluidos. Te los avientas rápido, los disfrutas. ¿Cuál es tu plan con esta cuestión de la publicación? Te aventaste dos, pero realmente, ¿cuánto tiempo va a tener que esperar una persona? Bueno, quitando el factor económico, digamos que la cuestión ideal, lo que tú quieres. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar alguien para llegar al final de dónde va DN1? A mí en lo personal me gustaría que fueran 3 años máximo, pero la verdad es que es pesadito. A mí me gustaría mucho eso, ¿por qué? Porque no quiero que se pierda la sensación del primer tomo con el último. No quiero que lleguemos al 10 y ya ni te acuerdes de Manuel Torres o de Jorge, o de Rojo, perdón. Quiero que vaya todavía en ese sentido, pero también sabemos que como independiente es un poquito
complicado. De todos modos, ahí es donde yo aprovecho y también agradecer a la alcaldía de Magdalena Contreras, que nos dan espacios como estos, son vitales para la difusión de nuestro trabajo, que motiven a nuestros compañeros lectores que están del otro lado de la ventana, escuchándonos, y tienen la oportunidad de poder revisar si les agrada la idea, el proyecto, se suman a la idea de este proyecto de ciencia ficción mexicana. Ahí tenemos nuestras redes, tenemos la página en Facebook, tenemos hasta un canal de YouTube, tenemos un portal por separado, y hay muchas ideas, muchos proyectos, demasiadas cosas. Creamos props, queremos hacer viajes casi a estos lugares en donde se presentaron las historias. Queremos queremos encontrar entusiastas de la misma ciencia ficción en DN1. Quisiera eso, yo quiero eso, que en 3 años estén publicados, pero que la gente no solamente comparta las experiencias, sino que se vuelvan que sea un punto de reunión para los entusiastas de las historias de ciencia ficción. A mí me encantaría eso, digo, ojalá pudiéramos lograrlo, pero me encantaría que la gente tomara como un remitente, y obviamente eso nos llevara a tocar puertas y abrir puertas donde a veces está muy abandonado esta parte, pero ojalá se pudiera dar de esa manera. Ok, voy a ir sobre algo que mencionabas ahorita, algo que diferencia para mí a DN1 y a ti como autor, y a la presentación de estos libros, de otros que conozco, ciencia ficción o no, la creación de props. Tuvimos la presentación en Fóbica, tuviste tu presentación en Fóbica a principios de octubre, y detrás de ti había 2 mesas llenas con los props de DN1, con naves, robots, la Paxi, que es una combi, allá en Magdalena Contreras seguramente las ven todavía, aquí en Guadalajara ya las perdimos, que es protagonista de Compañera Inseparable de Manuel Torres. Pero vimos los robots, las naves, vimos una cosa maravillosa. No sé el resto de los estados, pero aquí en Jalisco consumimos cantidades ingentes de salsa Valentina, que es una salsa un poco ácida para el estómago, que casi la bebemos de la botella. Se me hizo agua la boca solo de decirlo. Y hay un barco embotellado en una botella de salsa Valentina. Tú eres el creador de todos estos props, modelos y así. Siento yo, pero confírmamelo tú o niégalo, que es más que una cuestión mercadotécnica. Tiene que ver más con la esencia de la saga. ¿Los haces tú? Cuéntanos un poquito del proceso, por qué, para qué te aportan cada vez que los haces. Desmelénate. Y también cuéntanos otra cosita. ¿Abrirás ese talento al mundo? Sí, mira, pasó que cuando terminé, voy a empezar un poquito atrás con la misma saga. Resulta que cuando iba construyendo los primeros 2 libros, que son estos 2, yo decía, ¿y cómo es? ¿Y cómo se verían? ¿Y cómo estaban? Y empecé a diseñarlos en plastilina. Decía, ¿cómo así se vería? Mira, de esta manera. Y pasó el tiempo y yo traía en la cabeza, dije, bueno, y si voy y consigo las piezas, ahí tengo ciertos materiales y puedo empezar a construirlos. Todas estas piezas de las que estamos hablando las pueden ver también en el portal y las pueden ver en la galería de la página de la DN1 La Saga en Facebook. Y yo empecé, yo escribía y pasaba el tiempo y yo seguía, ¿y cómo sería? ¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería? ¿Y por qué? Y si lo hiciera con esto, ¿sería viable? No, es que esto no, creo que es parte del world building, ¿no? O sea, de decir, ¿qué tan viable sería? A ver, hazlo, ponte, prepáralo, haces la plataforma, empiezas a crearlo y, no, esto, pues, oye, pues esto se caería. ¿Cómo describo eso en la literatura si esto ni siquiera sería funcional? Entonces ya empiezas a cuestionarte tú mismo de manera que sea más lógico. Pasó el tiempo y cuando terminé de escribir dije, ¿y ahora qué más? ¿Qué sigue? ¿Sigo escribiendo? Sí, pienso seguir escribiendo unos spin-offs también de la misma saga. Pero aparte de eso, yo quería hacer algo más.
Y entonces tomé esa idea de las maquetitas que hice de plastilina y las empecé a construir. Me gustaba mucho, ¿por qué? Porque ya dimensionaba justamente el personaje, o los vehículos, o los, por ejemplo, Arrojo, sí lo tenemos así en una postura más grande. Él está amenazante ante los demonios, ¿no? Literalmente desatado contra los demonios. Entonces me gustaba mucho ya empezar a darle esa vida, y sentía yo que era como llevarlo a algo más. Yo te lo mencionaba, a mí me gustaría mucho, realmente me gustaría mucho que DN1, si llegara al gusto de la gente, el suficiente gusto de la gente, y se fueran sumando estos entusiastas de la saga, nos fuéramos sumando, haciendo equipo. Y mañana pasado presionamos, tengo un amigo que dice, yo no voy a descansar hasta que no esté en Netflix. Digo, pues me da risa, pero qué padre, ojalá fuéramos 10,000 los que dicen eso, ¿no? Y si son 10,000, uff, tenlo por seguro. O sea, mañana pasado vamos a hacer cosas interesantes. Era eso, era la finalidad de eso. Luego empezamos esos mismos props nos empezaron a armar, perdón, las, las ilustraciones. Mi hermano me ayudó con algunas fotografías, hacíamos la presentación de esas, y nos gustó mucho, tanto que de hecho aparecen también en el mismo libro, dentro del mismo libro aparecen los props estos, y seguimos avanzando con eso. No sé, digo, tú a lo mejor como parte has visto más escritores independientes, a lo mejor, yo no sé, no me había tocado alguien más haciendo props, pero a lo mejor tú has visto alguna de esta producción. Ok, sin spoilers, ¿a dónde vas con DN1? ¿Y por qué ciencia ficción? O sea, la primera parte de esta charla fue lo subestimado que es el escritor de ciencia ficción en México. Ya se habló un poco, contaste esta anécdota de palabras altisonantes en este grupo de ventas. No hay este entusiasmo realmente porque ¿cómo nosotros vamos a imaginar una nave espacial o un robot o algo así? Eso creen, pero tenemos competencias de robótica aquí en México, nada más que nadie las pela. Y se ganan premios internacionales, pero nadie los pela. Eh, Como pequeño paréntesis, yo vi las burlas que se generaron hace una semana o dos cuando se anunció que se había firmado un acuerdo con Argentina para una estación espacial o una agencia espacial, no estoy así. Dios, las bromas fueron así. Por un rato me dio risa y luego dije, qué poca cosa nos creemos, qué poquita cosa creemos que somos, que no podemos tener una agencia espacial. Más bien deberíamos decir, por fin entramos, vamos a tirar a la NASA, ya estamos listos, porque hay mucho intelecto y hay mucho talento. Entonces, con todos estos factores en contra, toda esta burla, ¿por qué ciencia ficción? O sea, yo soy de la idea de que uno escribe lo que trae adentro, pues, pero hay que tener valor para meterse a un género que no realmente no es muy apreciado. Entonces, ¿cómo te involucras tú con la ciencia ficción? ¿Cómo llegas hasta aquí? Ah, hay que recordar que originalmente la saga en general es apocalíptica y tiene subgéneros. Por ejemplo, ciencia ficción lo vamos a encontrar en cuestión de esta construcción por ejemplo, de robots y esas cosas, lo vamos a encontrar en guerra. Pero, por ejemplo, en hambre vamos a encontrar ciertos elementos que no obedecen tanto a ciencia ficción. No sé si ya sea terror, o sería más cargado hacia allá. Por ejemplo, en Peste sí es ciencia ficción, pero biológica, biociencia ficción, ¿no? Más enfocada a esa parte, y sobre todo a filosofía ética. Se mete mucho el tema de la ética moral de la biología, del ADN y todo ese tipo de cosas, y te pone a pensar libre albedrío, nada más. Entonces, vamos a encontrar, sí, bien cierto que vamos a encontrar ciencia ficción en este tomo, en el tomo 2, pero vamos a encontrar un montón de temas. Y, por ejemplo, a ti te gustó más Manuel Torres, ¿no? Hay quien le ha gustado un poquito más Rojo y se identificó mucho con ese conflicto de
del miedo y la fe se identifican mucho. Entonces, una cosa te lleva a la otra y otra te va llevando a la otra. Eso es lo que veo muy reflejado en mi lectura, de mi propia lectura personal, en la forma de que escribo, porque un tema te va llevando al otro y te va metiendo y te saca y te da vueltas. Normalmente yo la preparación de este tema, de toda la saga, la investigación, son temas que yo he trabajado, que yo fui desarrollando muchísimo tiempo, mucho tiempo, estoy hablando de 15, casi, no sé si 15, 16 años, aproximadamente, estar vuelta y vuelta y con apuntes y temas y todo. Pero ya cuando se trata de vaciarlo, pasó algo. O sea, de hecho fue un irismo. Cuando ya empiezas a ver toda la situación del mexicano, lo que habíamos platicado, eh, pero como un eje central nacionalista para unir todas estas ideas que nos tienen, que estaban separadas. Y estoy hablando de ideas donde yo investigaba justamente temas como el que mencionas, donde México estaba participando en la carrera aeroespacial en cierto momento, por qué se tuvo que detener con relación por ejemplo, Estados Unidos, que tenía cierto miedo a que nosotros desarrolláramos cohetes que fueran a afectarlos, y se trató de que se evitara ya no tuviéramos ese tipo de tecnología, nuestra participación en la Segunda Guerra Mundial con los escuadrones aéreos, etcétera, 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 etcétera. Meternos, por ejemplo, a la doctrina Estrada de México y la política exterior del país, las políticas de defensa. DN1 significa Defensa Nacional de México. Cuando pasa, por ejemplo, en los sismos, en los huracanes, en todo, siempre escuchamos DN3, no se va a activar el plan DN3. El plan DN3 significa Defensa Nacional 3. Defensa Nacional 3 es cuando se activa siempre cuando hay una amenaza hacia la ciudadanía con relación a fenómenos naturales. Sismos, tormentas, huracanes, bla, bla, bla. Pero entonces yo pensaba, bueno, si hay DN3, debe de haber DN2 y debe de haber DN1, pero son temas que no hay, que normalmente nadie menciona. Entonces, a ver, y me empecé a rascarle, y si uno ahorita, hoy por hoy, quieres meterte a buscar DN1, te van a salir un montón de cosas. Tienes que rascarle muy a profundidad para llegar justamente a esta conclusión. Si pones DN2, si pones DN1 junto, empiezas a encontrarte con páginas del gobierno, de la CNI, que es el Instituto Nacional de Inteligencia. Vas a empezar a ver cómo empiezan a rescatarse elementos por todos lados. Y, por ejemplo, el DN2 es cuando ya hay una amenaza interna del país. Se ha activado una vez, justamente cuando se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el sur del país, allá en Chiapas, y que hubo este levantamiento. Ahí es la única vez que se ha activado el DN2, una amenaza interna. Y DN1 justamente es una amenaza externa. Es cuando se presenta una amenaza externa, que es el caso en donde se presenta este apocalipsis. Justamente, no es un apocalipsis a escala global, por eso es DN1, porque es solamente local, porque nosotros somos el target de alguien más, de un agente externo, alguien que no está sufriendo ese apocalipsis. O sea, nos están metiendo un apocalipsis cuando nosotros no queremos. Y curiosamente, a nosotros como México, estamos tan ensimismados en nuestra propia cultura que, bueno, si acaso nos interesa quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos, pero lo que más nos interesa, o sea, no nos interesa ni las de Francia, ni nada, ni lo que pasa en el resto del mundo. Estamos nos disfrutamos mucho ser mexicanos, tanto que estamos metidos así, pero tenemos ciertas crisis de identidad muy, muy complejas. Entonces, va por ahí la temática. Pues Héctor, creo que la premisa de DN1 es muy interesante, es provocadora. Realmente te deseo suerte con insultos y denostaciones que seguramente van a llegar, pero creo que nos presenta un panorama. Desde mi punto de vista como autora de terror, me he dado cuenta que suelen creer que los mexicanos solo escribimos realismo mágico. Y es cierto a veces, hasta nuestro terror es medio realismo mágico, es muy extraño. Pero meterse en este río, mi más profunda admiración para quien se anima con algo como esto, creo que va a ser beneficioso para el panorama de la ficción a nivel local. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver cómo reacciona. ¿Quieres cerrar con algo? ¿Dónde podemos encontrar los libros? ¿Dónde se pueden adquirir? Más o menos, a partir de cuándo se pueden enviar. Ese tipo de detalles del cochino dinero y así. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Ya para cerrar esta intervención. Tenemos varias cosas en mente. Bueno, primero el libro. Los libros los vamos a poder encontrar en la tienda de Mandrágora Ediciones, va a estar ahí. Vamos a encontrar también la liga para poder comprarla en la página de Facebook de la saga de DN1 La Saga. Ahí está el botón que nos direcciona justamente a la tienda, también en el portal, lo mismo. Todos están vinculados ahí, se pueden comprar en físico en territorio nacional. Están por salir también los libros en digital, pero estos van a ir orientados a una campaña que espero también contar con el apoyo de los demás. Va a ser de crowdfunding. Vamos a procurar para llevar la saga un poquito más allá y adentrarnos más en la credibilidad del pueblo mexicano con relación al consumo de la ciencia ficción nacional. Vamos a apostarle a un crowdfunding para estos entusiastas que se animen a sumar. Vamos a hacer esa campaña de cofinanciamiento, de crowdfunding, donde estamos pensando en un sistema de recompensas donde tal vez los elementos en digital, los libros en digital van a ser los principales los elementos para remunerarlos. Andamos buscando la manera todavía, eso ya lo publicaremos dentro de la página de ya sea con Mandrágora o que lo hagamos también por Facebook, todavía está en el tintero, vamos a ir desarrollando eso, pero les vamos a ir manteniendo por ahí informados acerca de lo que pasa. También, algo que ya me habías preguntado y lo dejé de lado, es que actualmente todos los props salió una campaña por ahí de creación de props. Tenemos ahí los props que están a la vista, ya están también a la venta. También se puede crear un prop si alguien tiene algún personaje o algo que pensó o que quiere desarrollar o simplemente que le gusta, que lo quiere para, no sé, una serie, alguna serie de ciencia ficción, un cortometraje, lo que guste, o simplemente tenerlo en el escritorio, pues adelante, ahí están las industrias de N1, están a la orden. ¿Sale? Pues Héctor, muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que los lectores de Magdalena Contreras estarán en este momento muy, muy inquietos y intrigados por lo que trae DN1. Yo como lector de DN1 puedo decir que vale la pena meterse en ese pantano. De verdad, tiene un poquito de todo, tiene un poquito para todos, tiene algo que le va a gustar a cada uno, pero te agradecemos muchísimo la conversación, te agradecemos muchísimo poner tus libros a nuestra disposición y pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alessa, también a la alcaldía, les agradezco muchísimo, y pues la oportunidad, ya los invito nuevamente a leer ciencia ficción en México, atrévanse, ahí está un ejemplo, digo, si no es conmigo, agarren al que sea, es escasa la ciencia ficción, digo, desde mi punto de vista ha sido complicada, mexicana, nacional, pero anímense, vamos uniéndonos, es una invitación para que primero leamos y luego nos unamos en un frente común para quitarnos ese malinchismo y digamos, esta es nuestro Star Wars, estos son nuestros Avengers. Se llama DN1. Gracias.
Este,